Somos tu voz. Entre los muchos problemas que a diario padecemos los venezolanos, uno de los temas más angustiantes es el relativo al sistema de asistencia social o lo que tiene que ver más concretamente con los hospitales. Jaime Lorenzo nos atiende. Encantado de compartir esta conversación con nuestra audiencia, Jaime. Jaime es además el director de Médicos Unidos de Venezuela. Gracias. Gracias a ti, mi querido amigo. Bueno, un saludo a ti, a tu equipo y a todos los que se estén conectando y puedan ver esta entrevista por cualquiera de los medios posibles que estemos conectados. Pareciera que cada vez, en el tema de salud, pareciera que cada vez hay menos, incluso también menos información. ¿Qué nos dices en ese sentido? ¿Cuál es el primer, digamos, la primera necesidad que tú sientes como médico, como venezolano, como persona que está allí en ese entramado, en ese tejido tan importante del sistema público venezolano? Bueno, definitivamente un sistema de salud necesita y amerita una información constante de cómo está la situación. Para poder tomar acciones inclusive de políticas de salud, tiene que haber información, saber qué ocurre en cada punto de Venezuela, porque lo que ocurre en el arco minero, a ponerte un ejemplo, que tenemos otra nueva ola de malaria. Si la gente no se informa y si las autoridades no toman las previsiones necesarias, porque la información esté corriendo, va a ocurrir lo que ocurrió hace unos años, que vamos a tener paludismo en todo el país de nuevo. Te pongo ese ejemplo tan sencillo porque la información en salud es primordial. Ejemplo más rápido todavía. Si China se hubiera reservado mucho más tiempo la información con respecto a COVID-19, el daño hubiera sido mayor en todos los países del mundo porque hubiera salido de China millones de enfermos. Que incluso si te pones a ver cómo se manejó la información al principio, que se hablaba de un problema de pulmonar, una neumonía, y si no es porque los patólogos italianos decidieron hacer autopsias a escondidas, no descubrimos otras partes de la patología. O sea, la información, y más en estos tiempos, que es tan fluida, tan rápida, porque no estamos hablando de la época de la viruela o de la gripe española, que demoraba la información de un país a otro porque necesitaba los barcos. Ahorita, con solamente levantar un dispositivo electrónico, la información fluye inmediatamente. Esa es la primera cosa que nosotros creemos que es fundamental para poder garantizar una respuesta inmediata ante cualquier problema o incluso felicitar por una acción que se esté haciendo bien. Sí, sí, ambas vías, ¿no? No es solamente criticar por criticar, pero ahora es obvio que ha venido, esto es una constante, es una política de Estado, es una manera de gobernar de quienes actualmente ocupan estos espacios, los más importantes del país, el Ministerio de Salud, por ejemplo, no este ministro, el anterior, desde el 99, pues desde que Chávez llegó al poder, ha venido en cascada esta tendencia. ¿Cómo romper eso? ¿Cómo explicarle a ese funcionario que tú, por ejemplo, no eres un enemigo de ellos, que la gente que está enferma no es un enemigo de ellos, que quien clama por información no es un enemigo de ellos? ¿Cómo generar ese cambio? Me hago esa pregunta. Además, que pueda hacer quien nos ve y quien nos oye también para sumarse a ese cambio. Definitivamente para entender o que se logren haber cambios en ambos lados, porque ojo, los cambios también son necesarios para el otro lado que está generando el llamado, es entender que no tenemos la verdad absoluta. Es entender que cualquier situación que tú hagas, tú tienes que entender que tiene que estar bajo un escrutinio sano para lograr los cambios necesarios en beneficio hacia quién va el objeto de tu política de salud. En este caso, el objeto de la política de salud es todos los venezolanos. Es una realidad. Pero si tú entiendes que hacer política es ver al otro como enemigo, si entiendes que en la parte de salud, educación y alimentación vas a manejar todo con un tinte ideológico político, siempre vas a llegar a un punto de que como no tienes información ni generas información, vas al fracaso o directamente a cometer errores tremendos que al final van a afectar a la gente. ¿Qué hacer en ese punto? Lo que nos tocó hacer a nosotros, Jesús, organizarnos. Un grupo de médicos que decidimos en un momento dado crear una ONG
para informar, educar y crear conciencia en la ciudadanía y en nuestro gremio sobre lo que está ocurriendo. Y al ciudadano que quizás en nuestro país no teníamos esa educación de defender nuestro derecho y asumirlo como un deber. Ese es otro de los puntos que creemos que es la única manera de que aquel que no quiere escuchar empiece a darse cuenta de que hay una ciudadanía que está consciente, una ciudadanía que conoce sus derechos como también sus deberes, y podemos entonces hacer esa presión necesaria de que el funcionario que falle, si no es por él mismo, es por su supervisor o su superior, lo tienen que cambiar hasta que logren conseguir ese equilibrio entre el hombre técnico, el hombre político, porque hay que aceptarlo. El ministro tiene que ser un hombre político, pero un hombre político que piense en Venezuela, piense en el venezolano y no en otros procesos ideológicos o cosas que no tienen nada que ver con el ciudadano. ¿Cómo está haciendo Médicos Unidos de Venezuela para obtener cifras, para poder tabular esa realidad, para poder tener una fotografía precisa de lo que está pasando? Mira, es bastante difícil porque nosotros estamos muy claros que no somos el ministerio y no tenemos acceso y no tenemos un ejército de funcionarios que son los que recogen la data, pero sí tenemos una organización que está en todo el país, distribuida en diferentes capítulos, y solamente tenemos en 4 estados donde no tenemos capítulos registrados, pero tenemos colegas y a la vez también tenemos relaciones con otros gremios, gremio de enfermería, gremios administrativos, que la información va fluyendo, y también hacemos encuestas. Nosotros hicimos una encuesta antes de que declarar la epidemia en Venezuela sobre cómo estaba la respuesta del sistema ante la epidemia, y fue una encuesta que fue matadora desde el punto de vista de la información porque fue un reflejo exacto de ese momento. Hicimos también una encuesta sobre la condición mental del personal sanitario, qué tanto lo había afectado durante la epidemia, o una encuesta sobre la capacidad de vacunación del sector del personal sanitario en un momento dado. O sea, los mecanismos de encuesta, y por esta misma dinámica que tenemos de la velocidad de las comunicaciones, nos permiten, y entendiendo de que el gremio médico está en ese punto de personal, de ciudadanos que tienen acceso todavía a tener un celular de cierto nivel, tener capacidad de pasar y entregar información, eso nos ha permitido organizar esto y poder soltar algunos momentos e inclusive denunciar lo que esté ocurriendo casi en el momento. Por ejemplo, ¿cuál crees tú que ha sido una denuncia valiosa, válida, de cara a lo que hablábamos al principio, no de exponer, no de digamos, fusilar a determinado funcionario público o hablar mal de alguna actividad solamente y por hablar mal, sino para llegar a alguna solución? ¿Cuál crees tú que ha sido un aporte? Acuérdate que como médicos tenemos diversas especialidades. Quizás es una de las ventajas que tenemos de todo un poquito. El caso más importante para que se vea la connotación de la información precisa fue el brote de fiebre amarilla que ocurrió en el oriente del país. El primer grupo que hizo el llamado de alerta, porque nuestros colegas que son epidemiólogos determinaron que había que hacer esa alerta, fue el aviso inmediato de que estaban apareciendo unos casos sospechosos de fiebre amarilla, y eso generó una respuesta inmediata que por suerte fue escuchada. Incluso intervino la OPS, intervino la Dirección de Epidemiología y Control Sanitaria en función de ir a vacunar en las zonas donde está el brote de fiebre amarilla. Eso es parte de lo que nosotros hemos hecho, así como también la denuncia en caso de ciertas situaciones por desabastecimiento, o como hace poco que hicimos una alerta en función de la falla, de la falta de suelo antiofídico en zonas rurales del estado Lara. Y como también, y hay que nombrarlo, lo que ocurrió el día de ayer con la detención de 2 residentes, 2 muchachos jóvenes, que todavía con ese ímpetu del joven que entiende que para ayudar al paciente necesitas a veces tener, aunque sea una cosa tan tonta como un gel, un catéter endovenoso, tenerlo en tu cola. Ellos cayeron otra vez en esa acción de que tiene el médico, que ha sido toda la vida, ojo, no es nuevo, tener materiales porque tienes que dar una respuesta inmediata ante una emergencia. Lamentablemente fueron detenidos el día de ayer en el Hospital Unitario de Maracaibo. Para eso es Médicos Unidos, para defender, somos defensores de derechos humanos, privilegiando el área de salud, y un defensor de derechos humanos no solamente señala lo malo, sino que hace propuestas para buscar soluciones.
¿Ustedes ven la vía, por ejemplo, de la protesta en la calle como válida? ¿Es una manera de ejercer presión? ¿Los va a poner más bien todavía más en el ojo del huracán? ¿Qué actividades van a desarrollar en las próximas, no sé, semanas o incluso meses? Jesús, Médicos Unidos nació por la protesta en la calle. Y te va a parecer tonto, pero el fundador de Médicos Unidos es un hombre que no trabajaba en el sector privado en el 2014 y se paraba en una esquina de Barquisimeto con un cartelón pidiendo insumos para los hospitales. Ahí nació Médicos Unidos. Y lo que ocurre es que hemos tenido que cambiar un poco porque no ha sido fácil. Las agresiones, la intimidación, toda una cantidad de circunstancias. Y acuérdate que tuvimos 2 años de epidemia en la cual, como yo digo que parecería ser que el COVID curó al paciente oncológico, al paciente de trasplante renal, al hipertenso, al diabético, los curaron a todos porque no hubo. Y se acabó el COVID y ahora también nosotros hemos tenido un grave problema. Son 851 miembros del personal sanitario que fallecieron durante la epidemia de COVID por COVID en Venezuela. Es un número que parece alto si lo comparas con las cifras que el gobierno ha emitido sobre los fallecidos que ha habido. Pero es una realidad y ese número no se puede volver a colocar otro en su lugar, porque son años de experiencia. Y aparte de eso, una cantidad del daño a nivel de nuestro establecimiento de salud, porque la epidemia más falta de insumos, ese hombre joven que se está formando como especialista tiene una dificultad en su formación. Porque me permito recordarte, Jesús, que fue Luis Racetti, esos prohombres de la medicina del siglo pasado, quienes iniciaron el proceso que al estudiante de medicina lo sacaban del aula para que fuera al hospital, para que su formación como médico fuera vista de otra manera. Y es por eso, mi querido amigo, que ese es el gran secreto de los médicos venezolanos, que están en todo el mundo y la gente nos ve como unos monstruos de formación médica, pero es porque siempre conocimos lo que ha sido el dolor y lo que significa la enfermedad para nuestros pacientes. Es duro, muy duro, hermano, pero la realidad es esa, que nuestro país tiene un problema grave, tiene un problema que lo han llevado desde el punto de vista político, ideológico político primordialmente, y a nosotros desde el inicio de todo desde el año 1999, acuérdate que nos acusaron de mercantilistas, de que éramos los dueños de todo el sistema, crearon Barrio Adentro como un servicio alternativo o un sistema paralelo a la salud, y la realidad es que estos señores que somos nosotros, los médicos venezolanos y los profesionales venezolanos, hemos dado la cara durante la epidemia y seguimos dando la cara ante todas estas situaciones y sigue la agresión contra nosotros. En efecto, así es. Les agradecemos, por cierto, yo te lo agradezco en nombre de, yo sé que de muchísima gente, ¿no? Ese entusiasmo que tienen ustedes, esa disposición, esa vocación. Es como un apostolado prácticamente ser médico en nuestro país. Muy amable, Jaime, por estos minutos. Encantado de compartir contigo. Gracias, Jesús. Y les recuerdo a todos los hermanos venezolanos que nosotros no hacemos diferencia entre el que está aquí y el que se fue, porque hay algo que nos une, el sentimiento por nuestro país. Ustedes que se fueron por muchas razones, todas válidas, y nadie se atreva a juzgar al que se fue. Lo único que yo le digo al que se fue, acuérdate de tu alma llanera, acuérdate de tu arepa con carne mechada, porque tú eres venezolano. Así es. Jaime Lorenzo con nosotros, director de Médicos Unidos de Venezuela. Somos tu voz.